Quiero que se ubique en la epístola a los Gálatas. Hoy vamos a estar estudiando desde los versículos 16 al 21. Si es necesario para el video, para buscar en su Biblia, Gálatas 2, 16 al 21. Estaremos leyendo entonces. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también creímos en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Recordemos en qué punto nos encontramos contextualmente. En el capítulo 1, Pablo les envía la carta y reprende a los Gálatas, puesto que habían abandonado el Evangelio de Jesucristo y habían abrazado doctrinas de falsos maestros. En este capítulo 2, Pablo les habla y les declara que él ha sido reconocido como apóstol a los gentiles. También les cuenta de cuando él resistió a Pedro en una ocasión, puesto que él estaba judaizando. Y en esta conversación nos encontramos, cuando Pablo le dice a Pedro, tanto tú como yo somos criados o crecimos dentro de la justicia de la ley, somos judíos de nacimiento, pero sabemos que delante de Dios no podemos ser justificados por las obras de la ley, de manera que necesitamos otra manera de llegar, otra forma de ser justificado, y esto es por la fe en Jesucristo. En este contexto, Pablo pasa a hablar, a enseñarle a los Gálatas a través de este relato sobre la doctrina de la justificación. Y es tan importante que tengamos en cuenta qué es la justificación cristiana, cómo ocurre en nosotros, para qué ocurre, ya que sobre estos peldaños se basa la fe misma, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. De la manera en la que la fe es el resultado del oír, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esta manera, la justificación es por la fe. La justificación ocurre inmediatamente después de que nosotros creemos en Jesucristo por fe. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, Dios, y el que justifica al que es de Jesús. De manera que la justificación ocurre solo y simplemente por la fe, sin las obras de la ley. No podemos agregar, no podemos hacer nada para ganarnos nuestra justificación delante de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. De manera que con esto, Pablo puede decir seguramente y con fuerza, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es una declaración contundente. Pablo aquí, es difícil encontrar en las Escrituras otro pasaje tan fuerte y tan contundente que hable sobre la justificación. Por las obras nadie puede ser justificado. Este concepto ha tomado las mentes de muchos religiosos, de muchas personas que quieren acceder a la gracia de Dios, pero que les resulta imposible creer que simplemente por la fe, sin necesidad de algo más, nosotros podemos llegar a ser justificados delante de Dios. De manera que nos preguntamos, ¿qué es entonces la justificación? La palabra griega para justificación se utiliza en varios sentidos. Se puede utilizar en un sentido muy amplio. Es válido utilizar la palabra de justificación para hablar de una persona que es justa con respecto a otras personas. Es una persona moralmente buena. También podemos utilizar la palabra justificación como lo está usando Pablo en este sentido, ya que Pablo en todo momento se refiere a la justificación delante de Dios, lo que se traduciría en ser declarado no culpable. Es una palabra o un término legal. Se utiliza cuando en un tribunal una persona es declarada no culpable. Es justo o es justificado. Entonces seguimos leyendo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Según este concepto de la justificación que Pablo nos menciona constantemente en la epístola a los Romanos, nosotros podemos llegar a 4 declaraciones. La primera, mediante la justificación, Dios declara que nuestros pecados son perdonados. 2. Dios declara que somos justos ante sus ojos. 3. Dios puede declararnos justos porque nos otorga la justicia de Cristo. Y 4. La justificación nos viene únicamente por la gracia de Dios. Entonces vamos a estudiar el punto número 1. Dios declara que nuestros pecados son perdonados. Romanos 8:33 a 34 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo hace un contraste en cuanto a las palabras justificar y acusará. También usa la palabra condenará. Condenar se le otorga a una persona que es hallada culpable en un juicio. Todo lo contrario a lo que es la justificación, una persona que es hallada no culpable. De esta manera se puede hacer un contraste de que la declaración de que Dios declara que nuestros pecados no son perdonados en un sentido legal con respecto a sus leyes morales, que es la ley mosaica, de la que está hablando Pablo en esta epístola a los Gálatas. Tenemos que tener cuidado de entender que la justificación, la doctrina de la justificación, no otorga al justificado ningún mérito ni ningún cambio interior. Vamos a tener claro esto. La justificación no nos hace mejores personas, ni tampoco produce un cambio interno en cuanto a nuestras obras. Si esto fuera así, entonces estaríamos agregando mérito, estaríamos agregando alguna porción de nuestro esfuerzo a nuestra perfecta justificación delante de Dios, cosa que es una total herejía. Tenemos que tener cuidado y tenemos que aprender doctrina bíblica para diferenciar justificación a regeneración.
La justificación y la regeneración son dos conceptos, aunque muy similares, son diferentes. Ocurren en la salvación, pero es importante entenderlos. John Murray habla de la justificación y de la regeneración haciendo la siguiente distinción. La regeneración es algo que ocurre dentro de nosotros. En cambio, la justificación es algo que ocurre con respecto a nuestra posición delante de Dios. En este sentido, la justificación vendría a ser como el trabajo de un cirujano. Un cirujano opera a una persona y extrae un cáncer. Él está haciendo algo en el interior, cambiando el interior de una persona para algo mejor. En cambio, la justificación no trabaja así. La justificación actúa como un juez. El juez declara que una persona es o no es culpable con respecto a los actos que ha hecho. Entonces, pasamos a la siguiente declaración. Dios declara que somos justos ante sus ojos. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta idea de la perfecta justificación delante de Dios por medio de la gracia fue controversial en aquella época y aún lo es hoy en día. Muchos se resisten a creer que la gracia, que la justificación puede ser accesible gratuitamente y sin ninguna restricción, solamente mediante la fe. Esta idea la expresa Pablo en Romanos 4, del 6 al 8, cuando habla de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La idea es de un hombre el cual es culpable, pero el juez supremo, el juez perfecto, no toma en cuenta esta transgresión. También habla en el Salmo, David habla de esto en el Salmo 103:12, cuando dice que tan lejos está el occidente, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor nos quitó, nos separó de ese pecado, de esa transgresión que nos separaba de Él, que nos alejaba de Él. Y por esta razón es lógico que nosotros pensemos por qué Pablo se ingenió esta objeción. Y aquí es cuando encontramos la primera objeción. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? La respuesta de Pablo es audaz ante esta declaración, ante esta objeción. En ninguna manera. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con las vestiduras de salvación, me rodeó del manto de su justicia, como a novio que me atavió, y como a novia adornada en sus joyas. Nosotros aquí exaltando la maravilla de Dios, su bondad y su misericordia, su infinita gracia, al habernos otorgado a nosotros perfecta justificación gratuitamente mediante la fe, y ellos pensando en si no importa lo bueno, lo malo o lo pecador que fuimos, igual Dios nos perdona. Entonces, ¿de qué sirve ser bueno? Si nosotros somos justificados pero aún así pecamos, entonces Cristo es ministro de pecado. ¿De qué sirve entonces ser buena persona? Vayamos, forniquemos, matemos y robemos, pues igual Cristo nos perdona todos nuestros pecados. Yo les digo algo: de esta manera no piensa un cristiano
cristiano transformado. De esta manera no piensa un cristiano justificado. El cristiano justificado le da gracia, le da honra, le da alabanza a Dios por ese regalo inmerecido de ser imputado justo delante de Él. Dios no solamente nos ve justo, nos declara justo delante de Él, no solamente nos quita la culpa, no solamente nos dice, eres no culpable, sino que Él nos otorga la justicia de Cristo. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. De manera que la justicia de Cristo nos es revestida a nosotros, ya que Él fue el que pagó por nosotros. Y eso nos lleva al siguiente punto en cuanto a la justificación. Dios puede declararnos justos porque nos otorga la justicia de Cristo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra objeción pudiera surgir en la mente de Pablo al hacer esta declaración. Pablo, ¿en qué momento moriste si te vemos aquí vivo? Nótese que no es la ley la que murió, es Pablo el que murió. ¿Y de qué manera murió Pablo? Pues Pablo murió a la ley a causa de la ley. Pablo se dio cuenta de que por las obras de la ley, por ese estándar moral que si bien es establecido por Dios y claro que tiene mucha validez, pero por esta ley nadie podría ser declarado justo delante de Dios. En este sentido, Pablo se dio cuenta de su insuficiencia, de su impotencia, al intentar ser justo, al intentar acercarse a Dios. Leemos en Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo lo que aquí nos dice es que mediante Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz, nosotros tenemos gracia, tenemos justificación delante de Dios. Él tomó nuestro lugar allá en la cruz y nosotros tomamos su lugar en cuanto a la justificación. Cuando Pablo miró a la cruz y vio a ese santo perfecto allí inmolado, cargando con todas sus culpas y sus transgresiones, Pablo se dio cuenta de que inmediatamente ese sacrificio era más que suficiente para cubrir todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Es lo que llevó a Pablo al convencimiento de que somos justificados, no por nuestras obras, sino por las obras de aquel que murió en la cruz. Somos justificados mediante la fe en ese santo que fue crucificado. Pablo continúa diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y este es el punto clave en cuanto a la doctrina de la justificación. La justificación nos viene únicamente por la gracia de Dios. Pablo nos está explicando en Romanos, en la epístola de los Romanos, desde el capítulo 1:18 hasta el 3:20, que el hombre está irremediablemente separado de Dios. El pecado separó al hombre de Dios y que por sus propias manos o por todo lo que él haga en el mundo, jamás podrá acercarse nuevamente a Dios. No vale de nada ser buena persona, puesto que ya rompiste la ley, y la ley es una sola. Aunque se divide en 10 aspectos, la ley es una sola. Corromper simplemente el hecho de mentir ya te hace culpable de todo, porque no se vale decir, yo solamente soy culpable de una partecita de la ley. No, eres culpable de haber transgredido la ley de Dios. Romanos 23 dice, Romanos 3:23, por
pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser justificados? ¿Cómo podemos ser declarados justos si el mismo Dios ya nos ha condenado? Si el mismo Dios ya nos ha declarado culpables por haber transgredido su ley. Continúa en el versículo 24 de Romanos 13. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En aquella gran transacción, Dios colocó todos los pecados de la humanidad en el único ser, en el único hombre perfectamente moral, el único que pudo cumplir a cabalidad con la ley, en su propio Hijo. Allí colocó todos los pecados de la humanidad y los castigó. No solamente los colocó, los castigó. Por lo tanto, la ira de Dios, la justicia de Dios fue satisfecha. Bajo ese mismo contexto, nosotros somos revestidos con la justicia de Cristo. De esta manera, Pablo nos dice que solamente por la gracia nosotros somos salvos. Y él nos explica en Efesios 2, 8, del 8 al 9, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es un regalo, es un don. No puede ser merecido, no puede ser obtenido, no puede ser reclamado. No, es un regalo que Dios nos da a nosotros y que no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos hacer. Si nosotros pudiéramos hacer algo, si nosotros pudiéramos agregarle algo a la salvación, entonces, como ya lo leímos, por demás murió Cristo. Recordemos que en el Getsemaní, Cristo oró al Señor y le dijo: ¿es posible, pasa de mí esta copa? El Señor estaba angustiado. Él no quería pasar por esto, por esta angustia por la que pronto tendría que pasar. Pero, sin embargo, el Señor fue crucificado. Lo que significa que sí, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar a Dios, sino por el sacrificio de Jesucristo. Pero este regalo que nos es dado, nosotros no podemos hacer algo para obtenerlo. Nótese que en ninguna parte de la Escritura dice que por la bondad de nuestra fe nosotros somos salvos. No. Por medio de la fe somos salvos, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Y resulta válido entonces pensar: ¿por qué Dios escogió la fe como el medio de salvación? ¿Por qué no escogió el gozo? ¿Por qué no escogió el compañerismo? ¿Por qué no escogió la bondad? Parece ser que la fe es la única actitud sincera del corazón, la cual no depende para nada de nosotros. Cuando nosotros tenemos fe, no decimos: gracias a que yo tuve fe. No, nosotros decimos: Señor, yo reconozco que delante de ti soy impotente, pues he transgredido tu ley. Ya soy culpable. No puedo hacer nada que me quite esta culpa. No hay cosas buenas que yo pueda hacer que borren las cosas malas que ya hice. Me rindo, Señor. Haz conmigo como tú decidas, Padre. Esta actitud de humildad, esta sumisión, este rendirse es fe en Cristo, puesto que ponemos nuestra seguridad eterna en las manos de aquel que murió en la cruz. Esta es la doctrina de la justificación. Somos justificados delante de Dios por los méritos de un hombre santo y perfecto que murió, que tomó nuestros pecados y murió y recibió la ira de Dios para que su justicia se nos fuera puesta, fuéramos revestidos con ella, para que fuéramos revestidos con su justicia. Mediante la fe somos justificados, pero la fe es por el oír. Entonces, esto de ninguna manera quita la responsabilidad del hombre,
no nos libra de responsabilidad. Nosotros tenemos que creer, sí, tenemos que decidir creer, por supuesto, pero nosotros creemos gracias al Señor. Nosotros somos justificados gracias al Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser justificados. Tenemos que seguir caminando en el Señor, sí, esto es la doctrina de la santificación. Eso agrada al Señor, y ya como nosotros somos declarados justos delante de Él, en nuestro corazón surge la necesidad de agradarlo, pero no vamos a buscar hacer buenas obras porque la gente nos vea haciendo buenas obras para ser catalogado como un poco más justo delante de Dios, para ser catalogado como buenas personas delante de Dios. No, a pesar de nuestro pecado, cuando caímos, ya el Señor nos ve como buenas personas. Ahora, sigue caminando, sigue instruyéndote, sigue creciendo en la fe y en las buenas obras, porque estas obras las preparó Dios desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Pero no te olvides de que nada puede hacerte justo delante de Dios, sino solamente Jesucristo.